Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Y en este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, creo que todos hemos experimentado o hemos visto de cerca, el amor y la cruda realidad que a veces lo acompaña. El título del vídeo lo dice todo, Under Cell, el amor no es suficiente, la cruda realidad de las relaciones. Ya sé. El título puede sonar un poco pesimista, ¿no? Pero no se preocupen, no es un vídeo para desanimar a nadie sobre el amor. Al contrario. Es para ser realistas. Para darnos cuenta de que aunque el amor es un sentimiento increíble, poderoso y transformador, no es la única pieza del rompecabezas en una relación. Y a veces, por mucho que queramos el amor por sí solo, no es suficiente para que una relación funcione. En este vídeo vamos a analizar por qué el amor, aunque esencial, a menudo necesita más componentes para que una relación sea saludable y duradera. Vamos a explorar los retos que enfrentan las parejas, los factores que pueden llevar a la decepción y cómo podemos, en la medida de lo posible, construir relaciones más sólidas y realistas. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Dale al botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Aquí hablamos de relaciones, de desarrollo personal, de cine, de series, un poco de todo. Y si te gusta lo que ves, ya sabes, suscríbete. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, vamos a lo importante. ¿Por qué digo que el amor no es suficiente? Bueno, empecemos con algo fundamental, la compatibilidad. Y no hablo solo de compatibilidad en gustos musicales o en la afición por la pizza con piña. Hablo de compatibilidad en valores, en metas de vida, en la forma de afrontar los problemas. Dos personas pueden estar profundamente enamoradas, pero si sus objetivos a largo plazo son incompatibles, tarde o temprano la relación se verá afectada. Por ejemplo, una persona que sueña con viajar por el mundo y otra que anhela construir una familia estable en un lugar concreto. O alguien que valora la independencia y la libertad por encima de todo, y otra persona que busca una relación muy fusionada y con mucha compañía. Estas diferencias, si no se hablan y se negocian, pueden generar conflictos y resentimientos. El amor puede ser fuerte, pero la incompatibilidad, a la larga, desgasta. Otro factor crucial es la comunicación. Una buena comunicación es la base de cualquier relación sana. Implica no solo expresar nuestros sentimientos y necesidades, sino también escuchar activamente a nuestra pareja, comprender su punto de vista, y esforzarnos por resolver los conflictos de manera constructiva. Muchas veces las relaciones fracasan no por falta de amor, sino por una comunicación deficiente. Malentendidos, suposiciones, silencio ante problemas, todo esto puede crear una brecha entre las personas, incluso cuando el amor sigue presente. Imaginemos que hay una pareja que se aman, pero no hablan sobre sus inseguridades, sus miedos, sus sueños. No comparten cómo se sienten realmente. ¿Cómo pueden construir una conexión profunda si no se conocen a un nivel más allá del superficial? O peor aún, una pareja que se ama, pero que ante los problemas simplemente se guardan las cosas, o reaccionan con sarcasmo, con gritos, con reproches. La falta de una comunicación efectiva puede llevar a la frustración, al aislamiento y eventualmente a la ruptura. Además de la comunicación, otro elemento fundamental es la confianza. La confianza es el cimiento sobre el que se construye cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o familiar. Sin confianza, la relación se vuelve frágil y susceptible a la desconfianza, los celos y la inseguridad. Si una persona siente que no puede confiar en su pareja, que no puede ser honesta y vulnerable, la relación se vuelve insostenible. Y la confianza se construye con el tiempo a través de la consistencia, la honestidad, la transparencia y el cumplimiento de las promesas. No es algo que se da por sentado, sino algo que se debe cultivar y proteger. El respeto es otro pilar esencial. El respeto implica valorar a la otra persona, sus opiniones, sus sentimientos, sus límites. Significa tratarla con amabilidad, consideración y empatía, incluso cuando no estamos de acuerdo con ella. En una relación donde no hay respeto, donde una persona menosprecia a la otra, la controla, la insulta o la humilla, el amor no puede florecer. El respeto mutuo crea un espacio seguro donde ambas personas se sienten valoradas y apreciadas. Ahora hablemos de algo que a menudo se pasa por alto, el compromiso. El amor es un sentimiento, sí, pero una relación es un proyecto.
Un proyecto que requiere trabajo, esfuerzo y dedicación constante. El compromiso implica estar dispuesto a invertir tiempo y energía en la relación, a superar los obstáculos juntos, a adaptarse a los cambios y a mantener viva la chispa. Significa elegir a tu pareja cada día, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El amor puede dar inicio a una relación, pero el compromiso es lo que la mantiene viva y vibrante a lo largo del tiempo. Y aquí viene un punto importante, la gestión de expectativas. Muchas veces idealizamos el amor y las relaciones, especialmente al principio. Creemos que la perfección existe, que siempre estaremos enamorados y que nunca habrá problemas. Pero la realidad es que las relaciones, como la vida misma, son imperfectas. Habrá momentos buenos y momentos malos, desacuerdos, retos y dificultades. Es fundamental tener expectativas realistas y comprender que las relaciones requieren trabajo, esfuerzo y compromiso. De nada sirve idealizar la perfección. Porque cuando llegue la primera discusión, el primer malentendido, la primera crisis, la decepción puede ser enorme. Saber que no siempre estarás de acuerdo, que la rutina y la monotonía pueden aparecer, y que hay que luchar por la relación, es clave. Aceptar la imperfección es aceptar a la otra persona, y a ti mismo. Otro aspecto a considerar es la individualidad dentro de la relación. Es importante mantener nuestra identidad, nuestros intereses y nuestras amistades, incluso dentro de una relación. No podemos esperar que nuestra pareja satisfaga todas nuestras necesidades y que sea la única fuente de felicidad en nuestra vida. El amor debe complementar nuestras vidas, no consumirlas. Una relación sana permite que cada persona crezca individualmente, que se desarrolle y que persiga sus propios sueños. Si una persona se pierde a sí misma en la relación, se vuelve dependiente de la otra, y deja de lado sus propios intereses y necesidades, la relación corre el riesgo de desequilibrarse y de generar resentimiento. Es esencial que cada uno tenga su propio espacio, su propia vida, y que la relación sea un lugar donde se apoyen mutuamente para crecer y desarrollarse. Ahora hablemos de un tema delicado, pero importante, la responsabilidad individual. Cada persona es responsable de sus propias emociones, de sus acciones y de su felicidad. No podemos culpar a nuestra pareja por nuestra infelicidad o por nuestros problemas. Si no nos sentimos bien, si estamos insatisfechos, es nuestra responsabilidad tomar medidas para mejorar la situación, ya sea comunicándonos con nuestra pareja, buscando ayuda profesional, o tomando decisiones que nos hagan sentir mejor. En una relación, ambos son responsables de su felicidad, no es solo responsabilidad de la pareja. Es necesario ser conscientes de nuestros propios patrones de comportamiento, de nuestras necesidades y de nuestras expectativas. Y asumir la responsabilidad de nuestros propios actos. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las relaciones tóxicas. A veces, por más amor que haya, una relación puede ser perjudicial para nuestra salud emocional y mental. Si nos encontramos en una relación donde hay abuso, control, manipulación, celos enfermizos o falta de respeto, el amor, por sí solo, no es suficiente. En estos casos, es fundamental priorizar nuestro bienestar y buscar ayuda profesional para salir de esa situación. El amor no debe doler, no debe ser opresivo, no debe limitarnos. El amor debe ser un lugar seguro, donde nos sintamos valorados, respetados y apoyados. Finalmente, quiero hablar sobre la resiliencia. Las relaciones pasan por momentos difíciles. La vida nos presenta retos, crisis y obstáculos. Es importante ser resilientes, es decir, tener la capacidad de recuperarnos de las adversidades, de aprender de los errores y de seguir adelante. La resiliencia implica ser flexibles, adaptables y estar dispuestos a superar los problemas juntos. Requiere comunicación, compromiso y trabajo en equipo. Si una relación es capaz de superar las dificultades, de aprender de los errores y de fortalecerse en el proceso, tiene muchas más posibilidades de durar en el tiempo. En resumen, el amor es una emoción maravillosa y necesaria, pero no es suficiente. Necesitamos compatibilidad, buena comunicación, confianza, respeto, compromiso, expectativas realistas, individualidad, responsabilidad individual y a veces la valentía de alejarnos de relaciones tóxicas. Y ahora, después de haber hablado de todo esto, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, que el amor es el punto de partida, pero no el destino final. Es el combustible que enciende la llama, pero necesitamos más cosas para mantener el fuego encendido. Segundo, que las relaciones requieren trabajo. No son fáciles.
Exigen esfuerzo, dedicación, comunicación, compromiso y una constante adaptación. Tercero, que debemos ser realistas. Las relaciones perfectas no existen. Habrá momentos buenos y malos. Lo importante es aprender a afrontar los problemas juntos. Cuarto, que debemos priorizar nuestro bienestar. Si una relación nos hace daño, debemos tener la valentía de tomar decisiones que nos permitan ser felices. Y por último, que el amor no es una obligación. Si no sientes amor, si no te sientes bien, no te obligues a estar en una relación solo por el que dirán o por miedo a la soledad. Espero que este vídeo les haya sido útil. Sé que es un tema complejo y que cada relación es diferente. Pero creo que es importante hablar abiertamente de estos temas, para poder construir relaciones más saludables y realistas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. Si fue así, me encantaría que me dejaran sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Qué otros factores creen que son importantes para que una relación funcione? ¿Han experimentado alguna vez una situación similar? Cuéntenme sus experiencias, me encanta leerlos y responderlos. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Espero verlos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.